Tal vez has sentido que el momento que tanto esperas está lejos. Pero ¿y si no fuera así? ¿Y si ese día por el que has orado, por el que has esperado con paciencia y lágrimas, comenzara justo ahora? Puede que hayas atravesado silencios, retrasos y puertas cerradas, pero nada de eso ha sido casualidad. Todo ha formado parte de una preparación divina para este instante. Hoy el cielo quiere recordarte que el tiempo de Dios es exacto, y que cuando Él dice, es el momento, nada ni nadie puede detener lo que está por revelarte. Dios no solo quiere hablarte, quiere mostrarte su propósito, ese propósito que ha estado preparando en silencio, mientras tú aprendías a confiar. Y cuando lo revele, entenderás que incluso lo que parecía un retroceso, en realidad era un paso más hacia su plan perfecto. Antes de seguir, te invito a escribir en los comentarios con fe: Señor, creo que este es mi momento y confío en tu propósito para mí. No lo digas solo como una frase, dilo creyendo que esta palabra activará algo nuevo en tu vida. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal y activa la campanita para que recibas cada palabra que pueda fortalecer tu fe y recordarte que Dios sigue teniendo el control. Comencemos. Número 1. Dios tiene un tiempo perfecto para revelarse. Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1 nos dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tal vez hoy te encuentres en una etapa donde sientes que Dios está en silencio. Has orado, has esperado, has clamado, y pareciera que las respuestas no llegan. Es fácil pensar que algo salió mal, que tu fe no fue suficiente, que quizás Dios olvidó lo que te prometió. Pero quiero que guardes esto en tu corazón. El silencio de Dios nunca es desinterés, siempre es estrategia. Él no se mueve por la presión del momento, sino por el propósito eterno. Eclesiastés nos recuerda que todo tiene su tiempo, y eso incluye el momento en que Dios decide mostrarte lo que ha planeado para ti. No es que Él esté improvisando, ni que tu vida esté en pausa sin sentido. Desde antes que nacieras, Dios ya conocía cada detalle de tu historia y estableció un tiempo exacto para cada evento importante. El problema es que nuestra naturaleza quiere verlo todo ahora, entenderlo todo ya, recibir las promesas sin pasar por el proceso. Pero si Dios se adelantara a mostrártelo todo antes de tiempo, la misma bendición que esperas podría aplastarte en lugar de impulsarte. Imagina una semilla. No importa cuántas veces la riegues, no puedes forzarla a dar fruto antes de que sus raíces estén firmes bajo la tierra. Así funciona la revelación de Dios. Él está haciendo crecer en lo secreto algo que todavía no puedes ver, pero que en el momento indicado saldrá a la luz con fuerza y plenitud. Por eso, en lugar de vivir ansioso preguntando ¿cuándo, Señor?, empieza a preguntarte ¿qué estás formando en mí mientras espero? La espera no es pérdida, es formación. Dios utiliza este tiempo para moldear tu carácter, fortalecer tu fe, sanar heridas que podrían interferir con lo que viene. Cuando llegue el día de tu revelación, no solo recibirás una palabra, recibirás la madurez necesaria para caminar en ella. Mira el ejemplo de Abraham. Dios le prometió un hijo, pero pasaron años antes de que Isaac naciera. En ese tiempo, Abraham aprendió a confiar, a obedecer, a depender completamente del Señor. Y cuando finalmente llegó la promesa, no fue fruto de una coincidencia, sino del cumplimiento perfecto de un plan que Dios había establecido desde el principio. Tu historia no es diferente. Si todavía no has visto lo que esperas, no es porque la promesa se haya cancelado, sino porque el Creador está alineando piezas que no conoces. Hay circunstancias, personas y oportunidades que deben estar listas para que su plan se cumpla en ti. Dios no solo prepara la bendición para ti, también te prepara a ti para la bendición. Hoy quiero que recibas esta verdad. No necesitas tener todas las respuestas para confiar. El Dios que abrió el Mar Rojo,
que detuvo el sol para Josué y que resucitó a Lázaro, es el mismo que está orquestando cada detalle de tu vida. Él nunca llega tarde, pero tampoco se adelanta. Su tiempo es exacto, perfecto, preciso. Así que mientras esperas, no pierdas tu paz. No dejes que la ansiedad te robe la confianza. Levántate cada día sabiendo que estás un paso más cerca del momento en que todo cobrará sentido. Y cuando llegue, entenderás que el silencio fue parte de su voz, que la espera fue parte de su plan y que cada segundo estuvo bajo el control de aquel que tiene el calendario del cielo en sus manos. Número 2. La calma es la antesala de la revelación. Isaías capítulo 30 versículo 15 nos dice: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Hay momentos en los que nuestra alma parece una tormenta. La mente no para de correr, el corazón late acelerado y las preguntas se agolpan una tras otra. ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo? ¿Cómo lo resolveré? Vivimos en una cultura que nos empuja a movernos constantemente, a resolver todo de inmediato, a no quedarnos quietos ni un segundo. Sin embargo, la voz de Dios no se impone sobre ese ruido, no grita por encima de nuestras preocupaciones. Él espera que aprendamos a detenernos. El profeta Isaías nos recuerda que en el descanso y la quietud encontramos salvación y fortaleza. Eso no significa pasividad o indiferencia, sino un estado interior donde dejamos de pelear por controlar todo y nos rendimos a la dirección de Dios. El descanso del que habla la Escritura no es físico únicamente, es descanso del alma, de la ansiedad, de la necesidad de tener siempre el control. Piénsalo, cuando estás en un cuarto lleno de ruido, cuesta escuchar incluso a quien está al lado. Lo mismo pasa con la voz de Dios. Si tu mente está saturada de preocupaciones y tus emociones corren sin control, lo más probable es que confundas tu propia voz o la voz de otros con la voz del cielo. Por eso, la calma no es opcional, es una condición espiritual para recibir revelación. Jesús mismo nos dio el ejemplo. Muchas veces, en lugar de quedarse entre la multitud, se apartaba a lugares solitarios para orar. No porque no pudiera escuchar al Padre en medio del ruido, sino porque buscaba momentos de comunión sin distracciones. Si el Hijo de Dios necesitó espacios de silencio y calma, ¿cuánto más nosotros? La calma actúa como un filtro que limpia la interferencia y nos permite captar con claridad lo que Dios quiere decir. Y no se trata solo de callar por fuera, sino de lograr un silencio interior. Puedes estar en la habitación más silenciosa, y aún así, tu mente seguir repitiendo las mismas preocupaciones una y otra vez. Por eso, aprender a descansar en Dios implica entregarle esas cargas, confiando en que Él las lleva mejor que tú. Te invito a hacer un ejercicio antes de orar. Detente unos minutos, respira profundamente, cierra los ojos y di en tu interior: Señor, aquí estoy, sin prisa, sin exigencias, solo dispuesto a escucharte. No empieces pidiéndole cosas, empieza reconociendo su presencia. Esa actitud abre una puerta para que el Espíritu Santo ministre paz primero y dirección después. Porque la realidad es esta: la revelación no llega en medio del caos, llega cuando tu corazón está en posición de recibir. La calma crea un espacio sagrado, donde la fe crece y la ansiedad pierde fuerza. Es en ese momento, cuando dejas de luchar contra todo, que empiezas a sentir ese susurro suave que trae claridad, dirección y propósito. Tal vez este sea tu mayor reto hoy: aprender a estar quieto. No es fácil en un mundo que glorifica la actividad constante, pero la fortaleza que necesitas para tu próximo paso no vendrá de tus esfuerzos acelerados, sino de tu capacidad de esperar en paz. Así que, la próxima vez que la ansiedad te quiera empujar a actuar sin dirección, recuerda: en la calma, Dios habla; en la quietud, Dios revela; y en la confianza, Dios fortalece. Número 3. La voz de Dios es suave pero transformadora. Juan, capítulo 10, versículo 27 dice: Mis ovejas oyen mi voz,
y yo las conozco, y me siguen. En un mundo donde todo parece gritar para llamar nuestra atención, la voz de Dios se presenta de manera distinta, no con estruendos que aturden, sino con un susurro que transforma desde dentro. Jesús nos recuerda en el Evangelio de Juan que sus ovejas reconocen su voz y los siguen. Esto no es una metáfora lejana, es una realidad espiritual para todo aquel que le pertenece. La pregunta es, ¿cómo podemos oír esa voz en medio de tanto ruido? Dios no compite con el bullicio del mundo, no interrumpe tu ansiedad a gritos. En cambio, habla con una suavidad que exige que le prestemos atención intencionalmente. Y esa es una de las razones por las que muchos no logran escucharle, porque esperan algo espectacular, mientras Él se manifiesta en lo sencillo, en lo íntimo, en lo personal. Piensa en la historia de Elías en el monte Horeb. Después de un terremoto, un viento fuerte y un fuego, Dios no estaba en ninguno de ellos, sino en un silbo apacible. Ese mismo patrón se repite en nuestras vidas. A veces buscamos a Dios en eventos extraordinarios, en señales dramáticas, pero Él está esperando que nos detengamos para percibir su voz suave, esa que no se confunde con ninguna otra, porque produce paz y no confusión. Reconocer la voz de Dios es un proceso que se cultiva en la intimidad. No se trata solo de oírla una vez, sino de familiarizarnos con ella hasta que sea inconfundible. Así como una oveja reconoce el llamado de su pastor porque ha pasado tiempo con él, nosotros aprendemos a identificar la voz del Señor, pasando tiempo en su presencia, leyendo su palabra y meditando en ella. Cuando esa voz llega, no siempre trae la respuesta exacta que esperabas, pero sí trae la dirección que necesitas. Puede corregirte, animarte, consolarte o impulsarte, pero siempre te acercará más a su propósito. Y aquí está lo transformador. Esa voz no solo te da información, cambia tu interior, te hace ver las cosas desde otra perspectiva, te libera de temores, te da seguridad en medio de la incertidumbre. Pero hay algo más. Esa voz también demanda obediencia. Jesús no dijo, mis ovejas oyen mi voz y la guardan como un recuerdo bonito. Dijo, y me siguen. Es decir, escuchar va de la mano con actuar. No basta con emocionarte cuando sientes que Dios te habló. Debes tomar pasos concretos que demuestren que confías en lo que escuchaste. Tal vez tú digas, yo quiero escuchar a Dios, pero no sé cómo diferenciar su voz de mis propios pensamientos. Una señal clara es que su voz siempre está en armonía con la Escritura, nunca la contradice. También es una voz que trae paz, aun cuando te confronte. Y por último, es una voz que te acerca más a Él, no que te aleja. Por eso, si quieres experimentar la transformación que su voz trae, empieza por hacer espacio para escucharla. Apaga el ruido que te rodea, haz una pausa, abre tu Biblia y pídele que hable. No te desesperes si al principio no sientes nada. Persevera, porque el pastor siempre habla a sus ovejas, y si eres suyo, tarde o temprano, reconocerás ese susurro inconfundible que no solo dirige tu camino, sino que transforma tu corazón. Número 4. La revelación da sentido al pasado. Hay recuerdos en tu vida que todavía duelen. Momentos que preferirías borrar, etapas en las que sentiste que Dios estaba lejos, circunstancias que parecían injustas. Quizás todavía te preguntas por qué tuviste que pasar por ciertas pérdidas, por qué hubo puertas que se cerraron sin explicación, o por qué personas importantes se fueron de tu lado. En el momento nada tenía sentido, pero cuando Dios trae revelación, esas piezas sueltas empiezan a encajar. La promesa de Jeremías es clara: Dios no improvisa con tu vida. Sus pensamientos hacia ti no son de confusión ni de castigo, sino de paz y de propósito. Aunque ahora no veas todo el panorama, Él ha estado escribiendo una historia donde cada capítulo, incluso los más dolorosos, tiene un lugar y una función. Piénsalo como un rompecabezas. Cuando miras una sola pieza aislada,
no puedes entender qué forma tendrá al final. Algunas piezas incluso parecen no encajar con nada. Pero cuando el cuadro empieza a armarse, descubres que cada una tenía un lugar exacto. Así es el plan de Dios. Las lágrimas, las demoras, los silencios y las victorias están entretejidos en una obra mayor. En la Biblia, José es un ejemplo perfecto. Vendido por sus hermanos, acusado injustamente, encarcelado sin razón, cada episodio parecía un retroceso. Pero cuando Dios lo levantó como gobernador de Egipto, todo cobró sentido. Él mismo lo reconoció cuando dijo a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Génesis capítulo 50, versículo 20. La revelación no borró el dolor del pasado, pero le dio un propósito redentor. Dios quiere hacer lo mismo contigo. Tal vez todavía no puedas entender por qué viviste lo que viviste, pero eso no significa que haya sido en vano. La revelación no cambia lo que pasó, pero cambia cómo lo ves. Te ayuda a entender que no fuiste abandonado, fuiste protegido, que no fue pérdida, fue preparación, que no fue un retraso, fue un movimiento estratégico para colocarte en el lugar correcto en el momento preciso. Cuando llega esa comprensión, tu corazón se aligera. Ya no miras atrás con resentimiento, sino con gratitud. Incluso puedes agradecer por aquello que en su momento te rompió, porque ahora sabes que te fortaleció. Empiezas a ver que las oraciones aparentemente no contestadas eran en realidad respuestas disfrazadas de espera. Pero para llegar a ese punto, es necesario dejar de vivir atrapado en el porqué y comenzar a preguntarte para qué. El porqué se enfoca en el dolor. El para qué abre la puerta a la transformación. Y cuando cambias esa perspectiva, Dios puede mostrarte el propósito detrás de lo que viviste. Quizás en este momento no entiendas la temporada por la que estás atravesando, pero un día, cuando mires atrás, verás que todo estaba conectado, y en ese instante sabrás que nunca estuviste solo, que incluso en tus momentos más oscuros, Dios estaba trabajando para darte el futuro que Él mismo soñó para ti. Por eso no subestimes tu historia. Cada página tiene valor. Y aunque todavía no veas el final del libro, confía en que el autor sabe exactamente cómo cerrar cada capítulo. La revelación llegará, y cuando lo haga, el pasado dejará de ser una carga para convertirse en un testimonio de su fidelidad. Número 5. Dios habla para equiparte, no solo informarte. Cuando Dios te habla, no lo hace para despertar tu curiosidad espiritual, ni para darte una noticia celestial que solo alimente tus emociones por un momento. Su voz tiene un propósito mucho más profundo: equiparte para lo que viene. Cada palabra que sale de la boca de Dios es como una herramienta en tus manos, diseñada para prepararte y fortalecerte para la tarea que Él ha dispuesto para ti. A veces, cuando recibimos una palabra de parte de Dios, la tratamos como una postal bonita, algo que nos emociona en el momento, pero que luego dejamos en un cajón. Sin embargo, el cielo no invierte en palabras vacías. Cada revelación trae consigo instrucciones, ajustes y a menudo un llamado a crecer en áreas que quizás no habías considerado. El apóstol Pablo lo dejó claro en su carta a Timoteo. La palabra es útil para enseñar, corregir y entrenar. Esto significa que cuando Dios habla, puede que lo que escuches no sea siempre lo que esperabas oír. Tal vez no sea una promesa inmediata de bendición, sino una invitación a soltar un hábito, a perdonar a alguien, a cambiar tu manera de pensar o a prepararte en una habilidad que necesitarás para el futuro. Piénsalo como un entrenador que ve potencial en un atleta. Él no solo le dice: vas a ganar la carrera, primero lo entrena. Le corrige la postura, le fortalece los músculos, le enseña a respirar bien. Dios hace lo mismo contigo. Antes de enviarte a correr la carrera de tu propósito, se asegura de que estés en condiciones de sostener el ritmo. Por eso, cuando recibas una palabra de Dios, no la dejes en el olvido. Escríbela, medítala, ora sobre ella. Pregúntale: Señor, ¿qué quieres que haga con esto? Muchas veces
La revelación no es el final de un proceso, sino el comienzo de uno nuevo, y tu disposición para trabajar con lo que Él te dio determinará cuán lejos podrás llegar. Mira a Noé. Dios le habló sobre algo que aún no existía en su tiempo, un diluvio. No solo le informó, sino que le dio las instrucciones precisas para construir el arca. Esa revelación venía acompañada de un plan detallado, porque no se trataba de que Noé estuviera enterado, se trataba de que estuviera preparado. De la misma manera, hay palabras que Dios te ha dado que no son para emocionarte en el momento, sino para motivarte a hacer ajustes hoy. Si Él te dijo que vas a liderar, empieza a aprender a servir. Si te dijo que te usará en sanidad, fortalece tu fe en su poder. Si te reveló que abrirás un negocio, prepárate en administración y manejo de recursos. La revelación es la semilla, pero tu preparación es la tierra fértil donde esa semilla crece. Recuerda esto, Dios no pierde tiempo hablando con quien no valora su voz. Si Él te confió una palabra, es porque cree que puedes administrarla. No importa si hoy no te sientes listo. Él no llama a los capacitados, capacita a los que llama, pero esa capacitación requiere tu participación. Así que la próxima vez que recibas una palabra de parte de Dios, no la guardes como un recuerdo. Trátala como un mapa, camina en ella, prepárate, afina tus habilidades, ajusta tu vida, porque lo que Él te dice hoy será la base sobre la cual construirá tu mañana. Y cuando llegue el momento, estarás listo no solo para recibir la promesa, sino para sostenerla y multiplicarla. Número 6. Su voz es una muestra de amor y cercanía. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Cuando Dios decide hablarte, no lo hace para asustarte, ni para hacerte sentir pequeño. Su voz es una invitación, una señal de que Él quiere acercarse más a ti. El pasaje de Apocalipsis lo deja claro. Jesús no llega derribando la puerta, llega tocando suavemente, esperando que seas tú quien la abra. Esa imagen nos muestra que la revelación no es un acto frío de información divina, sino una expresión cálida de amor y amistad. A veces, cuando escuchamos que Dios quiere hablarnos, sentimos temor. Pensamos: ¿y si me dice algo que no quiero escuchar? ¿Y si me corrige? Pero la corrección de Dios nunca es para destruirte, siempre es para restaurarte. Solo un padre que ama de verdad se toma el tiempo de mostrarte el camino correcto, de advertirte antes de que te pierdas, de animarte cuando te sientes débil. La voz de Dios es el mayor privilegio que un ser humano puede experimentar. Piensa en esto: el creador del universo, el mismo que puso las estrellas en el cielo y da órdenes al mar, se inclina para hablar contigo de manera personal. No lo hace por obligación, lo hace porque te considera digno de recibir lo que está en su corazón. Cuando Él habla, lo hace como amigo, como compañero de camino, como padre cercano. Jesús lo dijo claramente en Juan capítulo 15, versículo 15. Ya no os llamaré siervos, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Escuchar su voz es entrar en ese círculo de intimidad donde Dios comparte secretos que no revela a cualquiera. Por eso, cuando recibas una palabra de parte de Dios, recíbela como un regalo, no como una amenaza. Incluso si lo que escuchas te confronta, recuerda que esa corrección es una muestra de que le importas demasiado como para dejarte igual. Un padre indiferente ignora los errores de sus hijos. Un padre amoroso interviene para guiarlos a lo mejor. Además, su voz disipa el miedo. Cuanto más escuchas a Dios, más seguridad tienes de que no estás solo y de que tu vida está en manos seguras. Ya no vives con la ansiedad de no saber qué hacer, porque confías en que el que te guía te ama profundamente y jamás te conducirá a un lugar que te destruya.
Esta cercanía es algo que puedes cultivar. No tienes que esperar una experiencia mística para sentir que Dios te habla. Puedes comenzar cada día apartando un momento para decir: Señor, aquí estoy, quiero escucharte. Puedes abrir la Biblia con un corazón dispuesto, no solo para leer, sino para dialogar con Él. Su voz no solo guía tu presente, también sana tu pasado y asegura tu futuro. Te recuerda quién eres, te afirma cuando las dudas quieren ganar terreno y te llena de esperanza cuando todo parece incierto. Así es su amor, constante, paciente, siempre buscando una oportunidad para acercarse un poco más a ti. Hoy, si sientes que Dios está llamando a la puerta de tu corazón, no la dejes cerrada. Ábrela, deja que su presencia llene tu vida, porque cuando Él entra, no viene con condena, viene con consuelo, no viene con juicio, viene con propósito, no viene para imponerse, viene para cenar contigo, para compartir tiempo, para mostrarte que eres profundamente amado. Número 7. Dios revela por etapas, no todo de una vez. Proverbios capítulo 4, versículo 18 nos dice: Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Dios rara vez muestra el panorama completo de lo que tiene preparado para ti desde el inicio. Su manera de guiarnos se parece más a un amanecer que a encender de golpe un reflector. La luz comienza tenue, apenas iluminando lo suficiente para dar el siguiente paso, y con el tiempo va creciendo hasta iluminar todo el camino. Esta forma progresiva de revelarse no es una limitación, es una protección. Si Dios te mostrara todos los detalles de tu propósito de una sola vez, probablemente te abrumarías. Intentarías adelantarte a los procesos o te asustarías por los retos que implica llegar hasta allí. Él sabe exactamente cuánta información puedes manejar en cada etapa, y por eso administra la revelación de acuerdo con tu madurez espiritual y tu capacidad actual. Mira cómo Dios guió a Abraham. No le dio un mapa detallado, simplemente le dijo: vete de tu tierra, a la tierra que te mostraré. Génesis capítulo 12, versículo 1. El patriarca tuvo que dar un paso sin conocer el destino final. Esa es la esencia de la fe: avanzar confiando en quien guía, no en lo que ya puedes ver. Cuando entiendes que Dios revela por etapas, dejas de exigir todas las respuestas de inmediato y empiezas a valorar cada instrucción que te da, por pequeña que parezca. Esa obediencia paso a paso es la que abre la puerta para que Él te muestre más. Jesús lo explicó en Lucas capítulo 16, versículo 10: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Si eres fiel, con la luz que tienes hoy, mañana recibirás más claridad. Este principio también es un entrenamiento para tu corazón. Aprender a caminar con luz parcial fortalece tu dependencia de Dios. Te enseña a buscarlo diariamente en oración y en su palabra, en lugar de confiar en tu propio entendimiento. Además, evita que te confíes o que te alejes, porque sabes que cada día necesitas un nuevo toque de su dirección para avanzar. Quizás hoy sientas que no ves más que un paso por delante, y eso está bien. Si la lámpara de su palabra ilumina ese paso, eso es todo lo que necesitas ahora. La ansiedad viene cuando quieres ver los próximos 20, pero la paz llega cuando confías en que Él ya los conoce y los tiene asegurados. Piensa en un conductor que maneja de noche. Los faros del auto no muestran toda la carretera, pero sí lo suficiente para avanzar con seguridad. Mientras sigues el camino, más terreno se ilumina. Así funciona con Dios. Cada acto de obediencia abre nueva claridad. Cada paso en fe revela una parte. Por eso, en lugar de frustrarte por lo que aún no sabes, enfócate en obedecer lo que ya te dijo. Puede ser que hoy la instrucción sea perdonar, o empezar a servir, o estudiar algo que te preparará para más adelante. Hazlo con excelencia. Esa fidelidad en lo poco es la llave que desbloqueará la siguiente etapa. Dios no esconde el final para frustrarte, sino para protegerte y formarte.
La luz irá en aumento, y un día, cuando mires atrás, entenderás que cada paso que diste fue necesario para llegar al día perfecto que Él preparó para ti. Número 8. La revelación llega a los que lo buscan de corazón. Jeremías, capítulo 29, versículo 13 nos dice: Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. La revelación de Dios no llega por casualidad, no es un mensaje que se lanza al aire esperando que alguien lo escuche. Dios revela sus secretos y su dirección a quienes deciden buscarlo con un corazón sincero, con un anhelo genuino, con hambre espiritual que no se conforma con lo superficial. Buscar a Dios de todo corazón significa que Él no es tu último recurso, sino tu prioridad. Significa que no lo buscas solo cuando hay problemas, sino cada día, en lo bueno y en lo difícil. Es acercarte a Él no solo por lo que puede darte, sino porque quieres conocerlo, porque amas su presencia más que sus regalos. En la Biblia, David es un ejemplo de este tipo de búsqueda. Desde joven pasaba horas en los campos cuidando ovejas, pero también adorando y conversando con Dios. Esa intimidad diaria lo preparó para recibir instrucciones divinas cuando llegó el momento de enfrentar gigantes o gobernar un reino. No fue su fuerza física lo que le dio la victoria, fue su relación constante con el Señor. Cuando buscas a Dios con todo tu corazón, se activa una sensibilidad espiritual que te permite reconocer su voz en medio del ruido. Empiezas a verlo en detalles que antes pasabas por alto. Una palabra en la Escritura que cobra vida, un consejo sabio de alguien, una paz repentina en medio de la tormenta. Él se manifiesta de maneras que solo el corazón atento puede percibir. Pero esta búsqueda requiere intención, no ocurre por accidente. No puedes esperar tener tiempo libre para buscar a Dios. Tienes que crearlo, apartar momentos en el día para orar, leer la Biblia, adorar, reflexionar. Y no se trata de cumplir una rutina religiosa, sino de abrir un espacio donde puedas escucharlo y hablarle sin distracciones. Buscarlo también implica rendición. Hay quienes quieren oír a Dios, pero no están dispuestos a hacer lo que Él diga. La búsqueda verdadera está dispuesta a obedecer aunque la instrucción incomode, aunque requiera cambios, aunque implique soltar lo que nos gusta. Cuando tu corazón se rinde, tu oído se afina. Jesús prometió en Mateo capítulo 7, versículo 8. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Esa no es una frase bonita, es una ley espiritual. La búsqueda constante abre puertas que permanecen cerradas para quienes viven distraídos. Tal vez hoy sientas que Dios está lejos. La verdad es que no se ha movido. Él sigue estando cerca. Lo que cambia es nuestra disposición para acercarnos. Si lo buscas con todo tu corazón, lo encontrarás, no porque lo merezcas, sino porque así lo ha prometido. Y cuando lo encuentres, su voz no solo responderá tus preguntas, también encenderá tu fe, renovará tus fuerzas y te llevará a un nivel más profundo de intimidad con Él. La revelación de Dios no es para los que corren detrás de señales pasajeras, es para los que permanecen en su presencia. Si quieres escuchar su voz clara, haz de su presencia tu prioridad, porque a los que lo buscan de corazón, Dios no solo les habla, los transforma. Número 9. Dios te dice lo que necesitas, no lo que solo quieres saber. Una de las mayores señales de madurez espiritual es aprender a recibir de Dios lo que necesitamos, incluso cuando no coincide con lo que queremos o esperamos. La revelación divina no es una herramienta para saciar nuestra curiosidad o para darnos todas las respuestas a la carta. Es una guía que nos alinea con su propósito eterno y nos equipa para el camino que tenemos por delante. A veces oramos esperando que Dios nos diga exactamente cómo se resolverán nuestros problemas, en qué fecha llegará la bendición o qué paso debemos dar para obtener lo que deseamos. Pero su voz no siempre responde a nuestra ansiedad. Él sabe que darnos detalles prematuros podría desviarnos, confundirnos
o incluso tentarnos a tomar atajos fuera de su voluntad. Jesús nos enseñó el orden correcto: primero buscar el reino de Dios y su justicia, y luego confiar en que todas estas cosas serán añadidas. Eso significa que lo más importante que Él quiere revelarte no es un cronograma de eventos, sino cómo vivir centrado en Él y en su justicia. Lo demás vendrá como consecuencia de estar alineado con su corazón. Piensa en Moisés. Cuando estaba en el desierto, su deseo era entender cómo sacaría a Israel de Egipto y qué ruta seguirían, pero Dios no le dio todos los detalles de inmediato. Le reveló lo necesario para dar el siguiente paso: volver a Egipto y presentarse ante Faraón. El resto de la dirección la fue recibiendo en el camino. Dios no alimentó su curiosidad, le dio lo que era esencial para obedecer. Esto nos enseña algo clave. Dios no siempre satisface nuestra necesidad de control, porque quiere que aprendamos a depender de Él. La revelación divina siempre tiene un propósito formativo. A veces, lo que más necesitas no es saber qué va a pasar, sino saber cómo confiar mientras pasa. Cuando aceptas esto, tu vida espiritual se vuelve más estable. Ya no te frustras si no tienes todas las respuestas, porque confías en que el Padre sabe exactamente lo que estás haciendo y solo te dará la información que edifique tu fe y te prepare para avanzar. Esa confianza te libra de la ansiedad de querer saberlo todo y te lleva a disfrutar de la paz que viene de caminar paso a paso con Él. Por eso, la próxima vez que sientas que Dios no está respondiendo tus preguntas exactas, pregúntate: ¿será que ya me dio la respuesta que necesito y no la que quiero? Muchas veces su silencio frente a ciertos temas es, en realidad, una invitación a priorizar lo eterno sobre lo temporal. Recuerda que Dios no es un oráculo para resolver nuestra curiosidad, sino un Padre que nos guía hacia lo que nos hace bien. Y cuando buscamos primero su reino, podemos confiar en que todo lo demás, lo que hoy nos inquieta, lo que no entendemos, lo que aún esperamos, se añadirá en el tiempo correcto y de la manera perfecta. Número 10. Cuando llega la revelación, es tiempo de actuar. Santiago capítulo 1, versículo 22 dice: «Sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos». Escuchar a Dios es un privilegio, pero actuar según lo que Él dice es una responsabilidad. Una palabra revelada que no se pone en práctica se convierte en una oportunidad perdida. Por eso, cada vez que el cielo te entrega una instrucción, el siguiente paso es moverte en obediencia. Hay personas que acumulan palabras proféticas, mensajes inspiradores y revelaciones personales, como si fueran recuerdos espirituales, pero nunca ajustan su vida de acuerdo a lo que han escuchado. El resultado es que con el tiempo, esas palabras dejan de producir fruto, no porque no fueran verdaderas, sino porque no se les dio el valor que merecían. Santiago lo dijo claramente: no basta con oír, hay que hacer. Dios no te muestra algo para entretenerte, sino para activarte. Cada revelación viene acompañada de una asignación. Si Él te dice que perdones, es para que lo hagas. Si te pide que comiences un proyecto, es para que empieces, aunque no tengas todos los recursos. Si te llama a dejar algo, es para que lo sueltes, aunque no entiendas todos los por qué. Mira el ejemplo de Pedro. Cuando Jesús le dijo: «Echa la red a la derecha de la barca», Pedro podía haber dudado, recordando que ya había pasado toda la noche sin pescar nada. Pero en lugar de discutir, obedeció. Y fue esa acción, no solo la palabra, la que produjo el milagro de la pesca abundante. La revelación trajo dirección, pero la obediencia liberó el resultado. Actuar en fe muchas veces significa dar pasos pequeños, pero firmes. No tienes que ver el final del camino para empezar a caminar. De hecho, muchas puertas solo se abren cuando decides moverte. Si esperas tener todo bajo control antes de actuar, podrías quedarte estancado para siempre. También es importante entender que la obediencia inmediata es la que tiene más poder. Retrasar la acción es, en cierto modo,
desobedecer. Dios no te revela algo para que lo que guardes hasta que te sientas listo. Te lo dice porque sabe que es el momento indicado para dar ese paso. Tal vez la revelación que recibiste te incomoda o te desafía, y eso es normal. La fe siempre nos saca de nuestra zona de comodidad, pero recuerda, Dios no te pedirá que hagas algo para lo que no te haya estado preparando en silencio. Incluso si no te sientes capaz, Él ya vio en ti la capacidad para cumplirlo, porque la fuerza para hacerlo vendrá de Él, no de ti. Por eso, la próxima vez que Dios te hable, responde con acción. Si es algo pequeño, hazlo con excelencia. Si es algo grande, da el primer paso confiando en que Él se encargará del resto. Lo que importa no es cuánto entiendes, sino cuánto obedeces. La revelación es una semilla, pero la obediencia es el agua que la hace germinar. Sin obediencia las palabras se marchitan. Con obediencia, florecen y dan fruto que impacta no solo tu vida, sino la de muchos más. Así que no retrases más lo que Dios ya te dijo. Hoy es el día para moverte, para tomar esa decisión, para dar ese paso. Porque la revelación sin acción es información, pero la revelación con acción es transformación. Hoy hemos recordado que la voz de Dios no llega para llenarnos de datos, sino para guiarnos hacia el propósito que Él ya ha establecido. Todo lo que has vivido, lo claro y lo confuso, lo dulce y lo doloroso, ha sido parte de un plan que hoy comienza a tener sentido. No importa si aún no ves todas las piezas encajando. Lo importante es que ya tienes la certeza de que Dios está obrando y que este es tu momento para creer y avanzar. Él no te ha olvidado, no ha cambiado de opinión sobre ti y no dejará de cumplir lo que ha prometido. Ahora es tu turno. Da el paso. Actúa en fe y camina confiando en que lo que Dios te ha mostrado es real. Y si alguna vez la duda intente regresar, recuerda este día, esta palabra y este compromiso que haces ahora mismo. Te invito a sellar este tiempo declarando: este es mi momento, caminaré en el propósito que Dios tiene para mí. Escríbelo, repítelo y compártelo, porque tu fe no solo transformará tu vida, sino que será luz para muchos más.